Bienvenidos una semana más a los webinars de DINAC. Esta semana toca hablar de los conductos de evacuación de polipropileno para calderas. Empezaremos, como siempre, con una pequeña introducción para explicar el contexto, de lo que estamos hablando. Continuaremos brevemente hablando de los puntos más importantes a los que hacer referencia la normativa en España, RITE 1.123.001, y luego en los últimos 3 puntos, que es a lo que vamos a dedicar más tiempo, iremos viendo cada una de las soluciones que tenemos disponibles y encajándolas en un tipo de aplicación en concreto. Será bastante práctica, ¿no? Iremos viendo pues, qué tipos de piezas se suelen utilizar y las características particulares de cada gama. Bien, pues estamos hablando, en primer lugar, de la condensación, ¿no? Porque es obligatoria ya desde 2015, desde septiembre en concreto de 2015, todas las calderas de calefacción o calderas mixtas, ¿no?, de menos de 400 kilovatios ya deben ser de condensación, ¿no? Por tanto, cada vez que instalamos una nueva, sea para reemplazar una existente o sea una obra nueva, ya tiene que ser de condensación, tanto sea para gas como para gasóleo. Están excluidos los calentadores. Los calentadores no se exige que sean de condensación. Luego, por lo tanto, nos centraremos en calderas. En la condensación, las características de los humos, de la salida de los productos de la combustión, pues es una temperatura baja, normalmente siempre menos de 80 grados. Como hay condensación, hay también condensados, como es lógico, que estos no es simplemente agua, sino que son ácidos y por tanto corroen y crean un ataque químico al material. Por tanto, este material de la chimenea debe ser resistente. Y normalmente también este tipo de calderas tienen sobrepresión, tienen unos ventiladores y son capaces de vencer pues, una sobrepresión. Por tanto, todos los conductos que instalamos en calderas de condensación de este tipo normalmente llevan junta de estanquidad, ¿no? Materiales válidos pues son tanto el acero inoxidable, en la norma se exige que como mínimo sea de clase 316, el más habitual es 316L, y también el polipropileno, ¿no?, que denominamos como PPH y el que realmente vamos a hablar en este webinar. El acero inoxidable ya se hablará en otro momento, ¿no? Bien, por empezar hablando un poquito del polipropileno, ¿no? El polipropileno es un plástico que la principal característica que tiene es que es muy buen resistente al ataque químico y por tanto para una caldera de condensación pues es un material perfecto, funciona perfectamente, ¿no? Aparte de que bueno, es ligero, es económico y por tanto realmente es un material muy utilizado en los diámetros pequeños. Tiene un límite obviamente de temperatura, no es como el acero inoxidable, ¿no?, que ya aguanta hasta 700 grados. No. El polipropileno resiste hasta 120 grados, pero realmente para esta aplicación, que son condensación, es más que suficiente. Tiene un límite también y es que es combustible, es un material que si le acercas una llama, pues prende, ¿no? Y por tanto, al polipropileno siempre se le echan unos aditivos, ¿no? Cada fabricante pues, utiliza los suyos y principalmente son de 3 tipos. Uno es por el color, porque el polipropileno originalmente es translúcido y para que sea de color blanco hay que echarle un aditivo, o para de color negro o de color gris. El más habitual es el color blanco. Luego también tiene otro aditivo importante, que es el retardante de llama. Como decía antes, el polipropileno es combustible, pero si le echamos unos aditivos conseguimos que, digamos, mejore sus propiedades frente al fuego, ¿no? Es decir, el fuego detenemos su propagación de una cierta manera. Nunca vamos a conseguir que sea incombustible, pero podemos mejorar sus propiedades. Y luego, finalmente, también se le echa un aditivo, en algunos casos, para mejorar su resistencia a los rayos ultravioleta. El polipropileno también de por sí no es resistente a los rayos ultravioleta, por tanto, cuando está en contacto con la luz solar,
pues se va deteriorando poco a poco, se va quedando más rígido y van apareciendo grietas. Esto es muy importante conocerlo, porque dependiendo de si el polipropileno tiene ese aditivo de resistencia a los rayos ultravioleta o no, pues se puede poner en montaje exterior o no. No tiene nada que ver con el color. A veces se identifica con que el color negro esté resistente a los rayos ultravioleta. Eso en muchas ocasiones es así, pero no tiene que ver. Es decir, también existe el color blanco resistente a rayos ultravioleta. Son aditivos distintos. Por tanto, no hay que mezclar colores con la resistencia a los rayos ultravioleta. El polipropileno también tiene un coeficiente mayor de dilatación que el acero inoxidable. Es decir, con la temperatura dilata más. De todas formas, como estamos hablando también de temperaturas bajas, la dilatación realmente es pequeña. Pero hay que tenerla en cuenta. El polipropileno también, al ser menos resistente a la temperatura, conforme se aumenta esa temperatura, se va reblandeciendo, ¿no? Por tanto, debemos ir incrementando los espesores conforme aumentamos el diámetro. Así como, por ejemplo, en acero inoxidable utilizamos un espesor 0,4, pues un rango muy amplio de diámetros, con el polipropileno no pasa así. Tenemos espesor de 2 milímetros de 60 a 100 y luego ya tenemos que ir incrementando milímetro a milímetro prácticamente para que mantenga su estabilidad. Y finalmente, que el polipropileno es reciclable, pero ojo, no es reutilizable. La norma nos exige que cuando fabricamos chimeneas en polipropileno, este polipropileno tiene que ser virgen, ¿no? Tiene que ser nuevo, no haber sido utilizado anteriormente. Por tanto, limita un poco el retorno, ¿no? Es decir, puedes luego, al ser un plástico polipropileno reciclable, lo puedes reciclar, pero no para utilizar chimeneas, para otros usos. Bien, pues hasta aquí la introducción, pasamos a la normativa. Lo más importante que quería indicar en este apartado es hablar del marcado C. El marcado C de las chimeneas metálicas no lo conocemos muy bien, pero en el de las chimeneas de plástico, en concreto de polipropileno, pues tiene unas particularidades, ¿no? Los primeros términos son muy conocidos. El T120 indica la temperatura máxima, el H1, la clase de estanquidad, puede ser N1, P1 o H1 en función de la sobrepresión que admita. En el polipropileno estaremos hablando de entre P1 o H1, porque es por la aplicación de condensación. La letra W indica que es válido para su uso en condensación. Me está haciendo una pregunta. Las preguntas, bueno, prefiero que me las digáis al final porque hay cosas que las iré explicando sobre la marcha, ¿no? En concreto, la pregunta que me están haciendo la responderé ahora mismo. El número 2 indica la clase de corrosión. En este caso vale para gas y para gasóleo. La O y el número que acompaña a la O que indica que es la distancia de materiales combustibles. En un caso de, por ejemplo, en una chimenea de simple pared con temperaturas de condensación, pues normalmente la distancia es 0, ¿no? Y como estamos hablando de un plástico, no es resistente al fuego hollín, por tanto siempre serán clase O. Y luego están estos tres términos que son específicos, los tres últimos términos que son específicos del polipropileno, ¿no? Y que ahora voy a detallar. El primero de ellos puede ser o LI o LE. Este está relacionado con los rayos ultravioleta. Si hay dos posibilidades, que la lleve o que no la lleve, ¿no? El LI indica que es una instalación interior, por tanto no es resistente a los rayos ultravioleta. Si yo en un conducto veo que tiene la designación LI, ese conducto siempre tiene que estar a cubierto. LE indica que sí que se puede montar en instalación exterior. Normalmente esta parte, este componente es el de los extremos finales, de los terminales, ¿no? Luego la siguiente letra, que puede ser desde la A hasta la F, es la clase de reacción al fuego, también muy importante. También nos marca qué cantidad de aditivo retardante de llama tiene. La clase mejor sería la A1 y la peor la F. En el polipropileno, lo máximo que se puede encontrar en el mercado realmente es una clase B. Nunca se puede llegar a una clase A1, ¿no? O A2. Siempre lo máximo B. Y lo más habitual son clases D o C. O E incluso, ¿no? El producto más inferior, digamos, es la clase E. Y finalmente,
está la última letra, que es la clase de la pared exterior. Es decir, el conducto, realmente puede haber tres opciones, ¿no? Que sea un conducto de simple pared, por tanto no tiene chimenea, no tiene pared exterior, que sería clase U. Puede ser que sea un conducto con doble pared, con típica chimenea concéntrica, ¿no? En la que la pared exterior sea incombustible, entonces sería una clase U, o que esta pared exterior sea combustible, es decir, que sea también, por ejemplo, hecha en plástico, en polipropileno o en PVC. En este caso sería pared exterior combustible y sería una U1. Bien, pues estos tres últimos términos son los más importantes a la hora de comparar realmente los conductos de polipropileno. Realmente los primeros términos suelen ser todos iguales. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente normativa que quería referirme es el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Nos obliga siempre a evacuar por cubierta. Hay una excepción en el caso de renovación de una caldera, si es de gas, si es de menos 70 kilovatios, y si es de bajo N o X, clase 5. Pero bueno, realmente lo más recomendado es siempre evacuar por fachada, porque evitaremos los penachos blancos, evitaremos contaminación, digamos, entre vecinos. Y otra cosa importante, que es que el RITE también nos permite suministrar conductos para las calderas de gas, calderas murales de gas, ¿no? En muchos casos los fabricantes de las calderas de gas suministran también los conductos. Está permitido, pero también está permitido que fabricantes independientes suministren esos mismos conductos siempre y cuando estén certificados con marcado C bajo el Reglamento de Productos de Construcción. Es decir, ambas opciones son posibles, por certificadas conjuntamente con la caldera bajo el Reglamento del Gas o certificadas de forma independiente bajo el Reglamento de Productos de Construcción. Es importante conocerlo porque a veces se exige, ¿no?, que el conducto sea el suministrado por la caldera, y no es así. Mientras cumpla el marcado C y obviamente se cumplan los requisitos de diámetro, de longitudes máximas y mínimas que marca el fabricante de la caldera, está permitido. Y la última norma que nos aplica es la 123.001, que es la que rige los requisitos de cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares. Tiene unos requisitos aparte para las chimeneas de polipropileno. En concreto, por un lado nos dice que la clase mínima en la pared exterior tiene que ser galvanizado, aluminizado, o aluminio o alucinio, es decir, metal. Esto es importante porque aunque a nivel europeo sí que está permitido, como vimos anteriormente, una clase de pared exterior no combustible, ¿no?, un plástico, un polipropileno, un PVC, en España no está permitida el uso de ese material combustible como pared exterior. Siempre tiene que ser incombustible, es decir, uno de estos metales. Aluminizado, aluminio, alucinio, bueno, de ahí, digamos, en adelante, es decir, aceros inoxidables, productos materiales no combustibles. Por otro lado, como decía anteriormente, la dilatación del PPA, del polipropileno, es mayor que el acero inoxidable, por tanto, pues hay que verificar que dejamos espacio para que el conducto pueda dilatar libremente. Hay que mantener la pendiente de 3 grados, eso es igual que el inox, por las condensaciones, para que no se evitar fugas. Y finalmente nos dice que también para una instalación exterior, la pared exterior debe ser incombustible. Es decir, yo no puedo montar un simple pared por el exterior, ¿no? Siempre tiene que tener un recubrimiento, que puede ser metálico, bueno, normalmente es metálico. Y una última cosa que quería comentar es referido a la denominación PPH, ¿no? ¿De dónde viene esa H, ¿no? Pues el polipropileno hay varios tipos de polipropileno. Científicamente, digamos, existe polipropileno homopolímero, que es el que se indica como PPH, polipropileno copolímero, que es PPC, hay más, ¿no? A veces en el mercado se utiliza una designación comercial llamada PPS. Y hay gente que pues tiene dudas. ¿El PPH es igual que el PPS? ¿Qué diferencias hay? Bien, pues es importante aclarar que el PPS no es ninguna denominación científica. No existe el PPS. El PPS es una denominación comercial que se inventó en Alemania, al principio, cuando se lanzó este producto, ya hace unos cuantos años, para indicar, la S indicaba que el polipropileno tenía retardante de llama.
y de ahí para diferenciarlo del polipropileno normal. Pero es una denominación comercial. Ahora que ya tenemos un marcado CE en el que se indica claramente qué clase de reacción al fuego tiene, pues ya no es necesario saber si es PPS o no. Realmente es PPH, que es la denominación científica, es polipropileno o homopolímero, y para saber qué clase de reacción al fuego voy a la designación y veo cuál tiene, si es clase D, clase E, clase F, y porque eso es lo que me va a marcar la cantidad de retardante de llama que tiene y lo que me va a permitir comparar de una forma clara y sin ningún tipo de duda, ¿no?, entre un producto u otro. Bien, y pasamos ya a la parte más práctica, ¿no? Vamos a ir viendo pues, las distintas soluciones que hay. Por un lado empezamos con las soluciones, bueno, hay estas tres soluciones en simple pared, que sería el PPH-SW, el conducto concéntrico, que sería el PPH concentric, y conducto en simple pared flexible, que sería el PPH-flex. Empezamos por el PPH-SW. Hacemos dos grupos. Por un lado, los diámetros más pequeños, de 60 hasta 100, y por otro lado, los diámetros más grandes, de 110 a 200, porque las aplicaciones son también distintas. Empezamos por el principio, ¿no?, por los de diámetros pequeños. El polipropileno del PPH-SW es de color blanco, 8 milímetros entre uniones, clase de resistencia de estanquidad H1, es decir, hasta 5.000 pascales, e incluso, la clase de temperatura es 120 grados. Lo más remarcable de esta gama es que la clase de reacción al fuego es D, cuando muchas veces este tipo de producto en el mercado suele ser E. Es decir, tenemos un escalón superior en cuanto a retardante de llama, por tanto es más seguro. Ahora vamos a ir viendo una serie de aplicaciones, de configuraciones típicas. Una de ellas es la de evacuación individual de calderas murales por patinillo. Como podemos ver en la imagen, la toma de aire se realiza por fachada, aquí a la derecha, de forma independiente, y la evacuación de los productos de la combustión se reproduce por patinillo y de forma individual. En el webinar que dimos hace 2 semanas hablábamos de las chimeneas colectivas, ¿no? En este caso no son colectivas, son totalmente individuales. En este tipo de aplicación, pues necesitamos en primer lugar un acoplamiento de influjo, que muchas veces está suministrado por el fabricante de la caldera y otras veces no. Nosotros suministramos, tenemos distintos acoplamientos en función de las marcas de calderas y nos adaptamos, ¿no? Y luego lo normal es salir con un codo de 87 grados para enlazar el tramo horizontal y finalmente ir al tramo vertical. En la parte de admisión de aire es importante notar pues, que es necesaria una rejilla de aspiración para evitar que objetos, ¿no?, puedan introducirse por ahí, porque realmente está aspirando, ¿no? Por tanto se está favoreciendo la entrada de cosas, ¿no?, con sus embellecedores respectivos. Para la salida de humos, lo normal es también utilizar un codo de 87 grados, no una T, sino un codo para dirigir todos los condensados hacia la caldera y no tener necesidad de instalar un desagüe dentro del patinillo. Es muy habitual utilizar en los patinillos módulos de 3 metros, ¿no?, porque nos disminuyen el número de uniones que tenemos que utilizar, por tanto disminuimos el riesgo, ¿no?, y facilitamos la instalación. Es importante tener en cuenta que hay que dejar un espacio para la dilatación. Normalmente necesitamos instalar unos anclajes, ¿no?, unos anclajes cada 3 metros. ¿No? Por tanto, si estamos utilizando módulos de 3 metros, necesitaríamos un anclaje por cada módulo. Una vez que estamos realizando la instalación, es importante no encajarlos a tope. Se encajan a tope en primer lugar y luego se liberan, digamos, 10 milímetros. Y una vez que están en esa posición ya se fija el anclaje. De esta forma estamos asegurando que la dilatación la estamos absorbiendo en cada unión y no se traslada, digamos, hasta el final del tramo superior de la chimenea, creando problemas. Es importante tener esto en cuenta porque, aunque es una dilatación pequeña, acumulada en muchos metros de conducto, ya suma una cantidad importante. Bien, otra configuración típica, aunque realmente no es muy habitual, es evacuación por fachada en biflujo. Como vemos en la imagen, con dos conductos
Realmente no es una solución que recomendemos, ¿no? Porque estamos evacuando los humos por fachada, pero a veces pues, no queda más remedio, ¿no? Y en este caso aquí también utilizaríamos el mismo acoplamiento de flujo y 2 codos 87, tanto para el conducto de aire como para la evacuación de los humos. En este caso, el terminal que instalaríamos sería un terminal direccional, ese que vemos aquí en la imagen, ¿no? Con rejilla también para evitar la entrada de objetos. Bien, y luego pasamos a los diámetros grandes, por decirlo de alguna forma, ¿no? De 110 hasta 200. Las características del polipropileno son las mismas, color blanco, misma resistencia, misma clase de reacción al fuego, la D. En este caso tenemos una clase de estanquidad P1, resistente hasta 200 pascales. Y es importante, quería mencionar, ¿por qué no tenemos diámetros más mayores, ¿no? de diámetro 200? Pues porque realmente el polipropileno a partir de diámetros de 250, 300, empieza a tener más desventajas que ventajas, ¿no? En esos diámetros compensa instalar un conducto de acero inoxidable porque ya pesa menos, porque es mucho más, tiene un espesor más reducido, es más fácil de producir y de asegurar estanquidades. En los codos, por ejemplo, que un diámetro más pequeño, diámetro por ejemplo 110, pues como veis se fabrican por inyección. A partir de diámetro 250, todos los fabricantes se fabrican a gajos, ¿no? Soldados, es decir, piezas soldadas, y por tanto esos beneficios que puede tener a lo mejor en diámetros pequeños el polipropileno frente al inox ya se pierden a partir de diámetro 250. Y económicamente también resulta más caro, ¿no? Que el acero inoxidable. Por tanto, realmente a partir de diámetro 200 no tiene mucho sentido seguir utilizando polipropileno. Bien, en estos diámetros hay básicamente dos opciones, ¿no? Dos tipos de configuraciones. Por un lado está la caldera centralizada, la que vemos en la imagen, es una caldera de pie, y de mayor potencia, es para una instalación centralizada, por tanto necesita pues, un diámetro más grande. Aquí sí que nos interesa poner una T para que el volumen de condensados que se genera pues no se dirige a la caldera. Los podemos evacuar fácilmente porque este tipo de calderas además están instaladas en sala de calderas, por tanto es mucho mejor pues, instalar una T. Y luego se continúa pues, con módulo recto, su codo, su placa de remate. Normalmente también se entuban, obviamente, no podemos montarla por el exterior, ya porque debería ser ya no simple pared. Y se termina pues, con el remate que en este caso pues, son de acero inoxidable. Es importante notar que podemos combinar el acero inoxidable con el polipropileno sin problema, ¿no? Son compatibles. Y ambos materiales, siempre y cuando el acero inoxidable sea 316 o 316L, pues son resistentes a la corrosión. Y la otra típica aplicación es una caldera en cascada. Es decir, en este caso tenemos nuevamente pues, dos o tres o las que sean, calderas de pie o calderas murales, y en las que hay un colector común y nos vamos conectando con un conducto de unión a cada T. Las configuraciones pueden ser en T de 135, como la que se ve en la imagen, o podrían ser también en T de 93 grados. Ambas opciones son válidas. Y es muy habitual utilizar clapetas antirretorno también, para poder dimensionar todo el conducto en sobrepresión. Estas clapetas de antirretorno hay que tener en cuenta que amplían el diámetro también. Por la válvula que tienen, por la compuerta, digamos, necesitan ampliar el diámetro y, por tanto, aunque la salida de la caldera, por ejemplo, sea en 80, debemos continuar luego con 110. Con 110, o bueno, tenemos otro modelo que es de 110 a 110. Y las conexiones, tanto estas T's de entronque reducido, las tenemos con entronque también disponibles, obviamente, 110. Importante mantener la pendiente de 3 grados para dirigir los condensados hacia las calderas. Y la instalación, bueno, pues en este caso también de un codo de 87 grados. Y en este caso, pues finalizamos con una salida libre. Podríamos finalizar también con un terminal antiviento o con un terminal de otro tipo, ¿no? Realmente esto es un ejemplo.
Bien, pues hasta aquí lo que son los conductos en simple pared. Pasamos ahora a hablar de los conductos en concéntrico. Conductos en concéntrico, como bien sabéis, se utilizan para calderas estancas en las que realizamos la evacuación de los humos de combustibles y la toma de aire pues, por el mismo conducto, de forma que aprovechamos el espacio. Tenemos disponibles dos diámetros, el 60-100, que es realmente el más habitual, y el 80-125. En este caso hay que diferenciar el material de la pared interior y el de la pared exterior. El de la pared interior es polipropileno, el mismo tipo que hemos visto anteriormente, ¿no? Solo que en diámetro 60-100 tenemos una mejor clase de reacción de fuego, es una clase C, y en 80-125 una clase D. La más habitual, obviamente, es el diámetro es 60-100. Y la pared exterior es metálica, que puede ser de aluminio, normalmente en los codos, o acero galvanizado en los tramos rectos. Todo ello lacado en color blanco. Es el único ese material que cumple normas. Si encontráis material en concéntrico con la pared exterior en PVC o en PP en polipropileno, que sepáis que no está permitido por la norma, estaría incumpliendo. Bien, traspaso de 50 y clase de estanquidad P1. Pasamos a ver las configuraciones más habituales. Por un lado está la más recomendada, que es la evacuación individual por cubierta. Como veis, tenemos una parte que está dentro de la casa y otra parte que está por el exterior. El terminal, en este caso, es importante porque bueno, me permite la entrada la salida de humos y la entrada de aire al mismo tiempo y sin causar problemas de recirculación. El diseño que tiene está ensayado para evitar dicha recirculación. Empezando por la parte inferior de la caldera, ahí lo normal es también tener un acoplamiento que puede estar ya incluido en la propia caldera o que se compre aparte, ¿no? Como siempre, los acoplamientos son específicos para cada marca. Hay algunas marcas que utilizan el mismo tipo y otras distinto. Nosotros tenemos una amplia variedad para adaptarnos a las marcas más frecuentes. Por un lado, todo el tramo también inferior, pues con módulos, codos, embellecedores y finalmente el terminal. El terminal lo tenemos disponible en dos colores, en color negro y también en color teja, para adaptarse, digamos, al color del tejado. Es importante indicar que el terminal es toda una pieza, mide casi 1 metro e incluye también un anclaje que se ve aquí en la parte inferior, porque es la mejor manera de fijarlo al edificio, ¿no? Entonces, digamos, se fija por la parte inferior del techo y ya queda ahí amarrado. Y por otro lado, incluye también en esta parte media, que no se aprecia del todo bien, pero bueno, hay un cubreaguas que ya está integrado en el propio terminal, de forma que se acopla a la salida techo inclinada, ¿no? Que es una pieza independiente. Todas estas piezas, eso, también en color teja. Y indicar que la parte final es de plástico, del terminal, pero es un plástico que sí que es resistente a los rayos ultravioleta, porque va a estar expuesto a la luz del sol. Bien, y luego está la otra configuración típica, que es la evacuación por fachada, que en muchos casos pues se utiliza, ¿no? Como decía al principio, es una solución a evitar, ¿no? Porque estamos evacuando los gases por fachada y podemos causar problemas a nuestros vecinos, ¿no? Pero hay veces que no queda más remedio y se debe utilizar como último recurso. En este caso, la configuración es muy sencilla porque, aparte del acoplamiento que puede haber en la caldera, pues tenemos un codo 87 y un terminal. Básicamente es una salida muy habitual, lo tenemos en color negro y también en color blanco. Y también es muy habitual suministrar kits como los que suministran los fabricantes de caldera. Cuando compras una caldera muchas veces te viene con el kit ya
incluido, que consta básicamente de un codo que es a la vez adaptador, acoplamiento a la caldera, y por otro lado y el terminal, todo en un paquete. Nosotros tenemos kits compatibles pues para distintos grupos de marcas, ¿no? Como se puede ver en la imagen, pues los primeros de Ariston, Maxi, Duval, Ferroli, de las marcas más habituales, y siempre garantizando que la conexión del codo con la caldera está adaptada a cada marca. Y hemos lanzado también hace poquito un kit compatible con distintas marcas, no con todas, pero sí con muchas de ellas muy habituales, de forma que tenemos todos los componentes necesarios para podernos ir adaptándonos. En función de la marca utilizaremos unos u otros, pero con esto evitamos tener un stock separado de distintos, multitud de kits, porque es habitual también que se vendan, los almacenes vendan distintas marcas, no solo una, ¿no? Entonces obliga a tener distintos kits. Con esta solución reducimos el número de referencias y el número de stock en consecuencia. También hay que indicar que con el concéntrico nos podemos conectar a chimeneas colectivas. Pues, como podemos ver en la imagen, el conducto de unión lo haríamos en PPH concentric hasta conectarnos con la T. En este caso es un Dynagas montaje exterior, por tanto la T es la que tiene unos orificios para la entrada de aire, y en la imagen de la derecha tenemos un Dynagas 2 paredes y el conducto, digamos, de PPH concentric es exactamente igual, no varía, es el codo con su tramo recto, que puede ser un módulo corto, un módulo largo, o puede haber más codos, bien, eso ya en función de la aplicación. Pero bueno, que sepamos que es otra aplicación habitual la de servir de conducto de unión a chimeneas colectivas. Y vayamos finalmente a hablar del PPH Flex, del conducto flexible. Lo tenemos en primer lugar en diámetros, pues desde el diámetro 60 hasta el diámetro 160, desde de color blanco en los 3 primeros diámetros y color negro en los 2 últimos. Pero decimos que el color no tiene que ver, está relacionado con, digamos, con la resistencia a los rayos ultravioleta. Normalmente este conducto es conducto flexible de forma continua, como podéis ver en la imagen. Existen otros flexibles que son como machembrados, es decir, que para unir el flexible con el rígido pues ya tienen integradas como unos machos y unas hembras, pero esto tiene una limitación, y es que esos machos y hembras están situados en posiciones determinadas, normalmente pues cada 1 metro o cada medio metro, entonces no puedes elegir realmente dónde cortar y dónde finalizar. Tienes que normalmente pues adaptarte a esas distancias, con lo que hace más dificultosa la instalación. Y por otro lado, esas partes rígidas, esos machos y hembras que incluyen, pues están hechos del mismo material que el PPH flexible, es decir, se pueden deformar muy fácilmente, ¿no? Entonces no es una unión que quede del todo segura. En nuestro caso, la instalación se hace, el paso se hace con unos acoplamientos, como vemos aquí en la imagen, que se suministran como un conjunto, tanto el macho como la hembra, en un mismo paquete, de forma que nunca nos olvidamos de uno o del otro, ¿no? Y por otro lado, además, como veremos luego en un vídeo que pondré, se pueden unir para formar un acoplamiento flex-flex. Si yo uno el acoplamiento macho con el acoplamiento hembra, ya tengo un acoplamiento flex-flex. Es decir, en un conjunto, en un conjunto 0DF, ¿no? Tenemos las 3 posibilidades, para pasar de rígido a flex, para pasar de flexible a rígido y para pasar de flex a flex. Y estos son los acoplamientos, el conjunto estos son los elementos que lleva el conjunto. Pues, el macho hembra, el flexible, el macho flex, los adaptadores, las instrucciones, las juntas para garantizar la estanquidad. Una estanquidad H1, es decir, 5.000 pascales, la máxima que podemos encontrar en el mercado. Es importante recordar que el flexible se utiliza solo para aplicaciones de renovación cuando hay desvíos. Cuando en otros casos se debe utilizar el rígido, según norma. Es decir, solo para en caso de entubamientos de chimeneas de obra antiguas. En YouTube podéis ver este vídeo que voy a iniciar ahora,
en el que se explica, pues, de una forma muy visual cómo se montan los adaptadores, ¿no? Porque tienen una facilidad importante. Yo ahora simplemente voy a poner unos tramos, pero podéis luego verlo de forma completa en YouTube. Lo primero, siempre colocar el aro en la, digamos, segunda onda. Cortamos el flexible y colocamos el aro en la segunda onda. La primera onda, ¿para qué se deja? Pues para la junta. Es una junta tórica, que es la que nos va a garantizar una estanquidad H1. Es importante lubricar para que ese encaje sea fácil. Si no lubricamos, pues podemos, bueno, primero nos va a costar mucho y luego podemos hacer que la junta se salga del sitio. Una vez que tenemos el adaptador, que vale tanto para el macho como para la hembra, tenemos que alinear los orificios que vemos aquí con los salientes, hasta que escuchemos un clic. Y de esta forma quedará perfectamente unido. Para el lado contrario es exactamente igual. Para poder sacarlo, pues es necesario girar, como vamos a ver en la imagen, girarlo, digamos, hasta que el saliente se meta por dentro del adaptador. Y luego, una vez que está hecho esa operación, ya nos podemos desacoplar fácilmente. Bien, pues esto, como veis, es un montaje, pues la verdad que bastante sencillo y muy seguro, muy seguro. No somos capaces de desacoplar una vez estén montadas los acoplamientos al conducto flexible, salvo que giremos, digamos, de forma fortuita no se pueden desacoplar. Tenemos también disponibles unos kits de renovación, llamamos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, para hacer una renovación por el interior de una chimenea de obra, siempre vamos a necesitar una serie de componentes para hacerla, digamos, de una forma correcta, ¿no? Y que quede bien rematada. Está el flexible por el interior, que esto dependerá de cada obra y por el número de metros, pero digamos, la parte superior y la parte inferior siempre es igual, porque por un lado aquí debemos utilizar, pues debemos tapar, digamos, la salida del flexible y hacer que evacúe de forma segura, y dependiendo de la instalación, pues podemos necesitar también la entrada de aire que va entre el flexible y la chimenea de obra hasta el conducto concéntrico. Y en la parte inferior tenemos una placa que hace las veces de soporte del codo y de todo el flexible, a su vez también de embellecedor y de conexión con el conducto concéntrico. Tenemos varios kits disponibles, que este en concreto, el que vemos en la imagen, se utiliza para cuando necesitamos tomar el aire a través de la chimenea de obra. Tenemos también un vídeo para indicar cómo se debe montar. También está disponible en YouTube para el sonido. Y bueno, se suministran en una caja con los distintos componentes. Y vamos a ir pasando un poquito rápido. Lo primero, obviamente, siempre es meter el flexible por la chimenea de obra. Y digamos que en la parte superior, una vez que ya tenemos el flexible entubado, colocamos el remate. Este remate nos va a garantizar la estanquidad en el conducto de obra, va a evitar que entre agua de lluvia. Debemos conectar el adaptador hembra a la parte superior del flexible que nos queda libre. Esto ya lo vimos cómo se hacía, lo voy a pasar rápido. Porque una vez que está acoplado, el mismo remate que hemos instalado nos sirve de soporte. El adaptador se queda ahí fijo y evita que el flexible se descuele. Y por último, necesitamos instalar el caperuzo, que tiene a su vez una rejilla para evitar que se metan objetos no deseados. En la parte inferior, pues está la placa.
que viene con, pues, envuelta en un plástico protector y con varios componentes que iremos viendo. Como veis, aquí hay una abrazadera, bueno, es un anclaje realmente, en el que fijaremos el codo a la placa. El primer paso es aflojar la abrazadera para poder instalarla en el codo. Voy a pasar más rápido. Como veis, lo estamos colocando en el codo y una vez que está instalado en el codo, se conectan los pernos a la placa. Como veis, ahí también la placa tiene varios agujeros porque en función del hueco que tengamos en obra, pues podrá instalarse en uno u otro. Y el restante se puede cortar con una radial. Es importante que veáis que el codo puede pivotar libremente sobre la placa, porque ello nos facilitará la instalación con el flexible. El flexible lo debemos sacar al exterior de la chimenea de obra y cortar a la medida que sea necesario. Al pasar, colocaríamos el acoplamiento, el adaptador macho, flexible macho, y este adaptador flexible macho se conecta al codo que hemos previamente instalado en la placa. Esto este diseño de placa tiene una gran ventaja y es que podemos hacer todas estas operaciones fuera del conducto de obra. Por tanto, es mucho más cómodo. En otro tipo de instalación de otros fabricantes, al final todas estas operaciones tienes que hacerlas dentro de la chimenea de obra y por tanto tienes que hacer un agujero más grande, una obra más grande, más difícil, más tiempo, más coste. De esta forma es una instalación realmente rápida y sencilla y que queda, pues como vais a ver, pues muy bien rematada y sobre todo completamente segura. Y finalmente ya simplemente necesitaríamos instalar el conducto interior, que viene también incluido en el kit, para la parte concéntrica, ¿no? Para poder ya luego conectar aquí el conducto concéntrico. Bien, pues esta es la parte de conducto del kit de renovación flexible. Existe otro modelo que es el 0RB, en el que el kit es muy parecido, lo único que varía es la placa. ¿Por qué? Porque en este caso, en este tipo de instalación, utilizamos la chimenea de obra solo para entubar el flexible y evacuar los productos de la combustión. La toma de aire se realiza en la propia sala de calderas, como podéis ver en la imagen. De forma que no me hace falta un conducto concéntrico. Simplemente con un conducto en simple pared puedo ir hasta conectarme con el flexible. Y por tanto, pues la placa, digamos, tiene un diseño distinto, no tiene un carrete para conectarse, sino simplemente es un agujero pasante con una junta que me realiza la estanquidad. Bien, estos kits son unos complementos muy, muy cómodos para el instalador porque realmente no tiene que estar pensando cómo va a rematar, qué piezas me hacen falta, sino que todas las piezas necesarias están incluidas en ese kit, excepto el flexible, porque dependerá de cada instalación el número de metros que se necesite, y también las abrazaderas de araña. Las abrazaderas de araña lo que me hacen es centrar el conducto dentro del flexible dentro del conducto de obra. Y también depende del número de metros que tenga. Se instala una abrazadera de araña cada 3 metros. Por tanto, en función del número de metros me variará. Pero realmente son esas dos únicas componentes los que dependen de cada instalación. El resto me facilita la vida, ¿no? Para realmente realizar una renovación de una forma muy rápida y muy segura. Y por último, remarcar que el que hemos visto en el vídeo es una instalación, digamos, con entrada a la chimenea de obra de forma lateral, pero también sería válida con una entrada por la parte inferior, que quizás es menos habitual, pero también puede darse. Y es el motivo por el que tenemos en la placa dos patas, ¿no? Situadas una de forma asimétrica y la otra simétrica. La asimétrica es para acoplar un codo y la que está de forma centrada, digamos, es para instalar un conducto, ¿no? Un tramo recto. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. He intentado no pasarme de tiempo.
Espero que os haya quedado claro, especialmente todo lo que es referido a las características del polipropileno, cómo identificarlos por la designación de obra. Porque a veces hay mucha confusión, había mucha confusión especialmente en lo que es la clase de reacción al fuego, si es resistencia al radius ultravioleta o no. Y esa parte me parecía importante dejarla clara. Bien, veo que ha quedado todo bastante claro. Por tanto, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en una semana en el siguiente webinar, cuyo tema ya está fijado y es básicamente chimeneas para aplicaciones de biomasa. Paséis un buen día y nada más.